Buenas y bienvenidos a un nuevo Detrás de la Obra. Hoy, hoy vamos a tomar como excusa lo sucedido este sábado en el estadio de Vélez, donde no más ni menos que Divididos se ha presentado festejando sus 35 años. Este recital fue una suerte de revancha para Divididos, ya que en el repaso que vamos a estar dando por su carrera, breves repasos que hacemos en la vida de cualquier artista, vamos a ver que ellos ya tocaron en el Estadio Vélez en el año 1994, cuyo resultado no les fue muy grato a ellos, según los que los conocen, los que se comentaba. Primero por temas de sonido, no habían quedado obviamente muy conformes con el mismo. Y algo a tener en cuenta, que estaban pasando un momento quiebre para la banda. Pero bueno, vamos a hacer un poco de historia. Y vamos a ver unas imágenes donde recopila las tapas de los distintos discos, tanto en vivo como en estudio. Hay algunos que faltan en esa imagen, estoy observando, pero bueno, es una imagen sutil e interesante que me pareció buena para compartir. Lo que conocemos Divididos hoy en día, sabemos que ha pasado por una etapa de transición, especialmente de sus bateristas. Los que alguna vez los fuimos a ver en vivo, en este caso no pude ir al sábado, hubiese estado increíble, pero los he visto un par de veces en vivo, lo suficiente como para decir que el apodo la aplanadora del rock está muy bien puesto. Se lo merecen, es así, son una aplanadora, te pasan por arriba, pero hay que decir que tienen muchos matices Divididos a lo largo de su carrera. Vamos a repasar un poco los comienzos. Divididos comienza tras la disolución de Sumo. Disolución dada obviamente por el fallecimiento de Luca Prodan. Banda que tal vez se merece un detrás de la obra, ya que es interesante los pocos años que tuvo la banda. Pocos y no pocos, hay bandas que duran mucho menos hoy en día. Pero que es interesante el impacto que tuvo, más que nada, en sus músicos. Sumo termina siendo una banda que yo creo que se revaloriza con los años y que no es sencillo a veces. Creo que hoy en día la aceptamos más que lo que se fue aceptado en su época. Esto es una apreciación mía. Me hubiese encantado ver a Sumo en vivo, pero bueno, no llegué tarde para eso. Pero bueno, más allá de eso, tras la disolución de Sumo, obviamente por este fallecimiento que había comentado, los participantes del grupo toman distintos caminos y se terminan conformando dos grupos a partir de esta disolución. Uno son Las Pelotas, ¿no? Encabezados por Germán Dafunquio, y el otro fue Divididos, efectivamente. La historia que une a Ricardo Mollo y a Diego Arnedo viene un poquito de antes. Es de conocimiento público que Ricardo tiene un hermano llamado Omar Mollo, y que fue él quien en su juventud tuvo más contacto con el rock y el que le llevó el rock a Ricardo. Y es más, el hermano de Ricardo participaba en una agrupación tocando la guitarra. Él también aprendió a tocar la guitarra, todo por influencia directa, de forma intrafamiliar. Obviamente tenían raíces medio folclóricas, ¿no? También. Pero bueno, lo que los llamó la atención fue el rock.
Ricardo se fue armando una bandita con los amigos del barrio. A lo largo formó MAM con el hermano. Llegó una primera etapa de gobierno militar. Parte de la agrupación de MAM se tuvo que disolver por cuestiones de los servicios militares. Y es así como se ocurre el primer encuentro con Diego Arnedo. Arnedo ya estaba participando de la escena y se entera de que MAM, Omar y Ricardo Mollo estaban buscando nuevos músicos para la banda. Él, tentado, porque ya habían tenido cierto renombre, esta banda MAM había tenido cierto movimiento, estaba llamando la atención, y bueno, él se quiso sumar. Lo que terminó pasando es que se incorpora, tocan juntos, pegan muy buena onda, hay una muy bella relación entre ellos dos. Y le llega, ¿no? La noticia de que había un extranjero que había venido acá a Argentina y estaba formando una banda. Y es así que se termina conformando Sumo en una primera formación, este extranjero de Leuca Program, y el que terminó aceptando ir para allá, en principio era Arnedo. Mollo no estaba tan convencido por, digamos, el transcurso musical de Sumo. Él siempre fue mucho más del palo del rock, del hard rock, del blues, y Sumo tenía otra faceta, ¿no? Era otra música, tenía otra forma de encare de la música también. Pero bueno, terminó ingresando porque, bueno, fue invitado de Arnedo, le gustó la onda, hubo ciertos momentos de fricción obviamente en la banda, no todo era color de rosa, pero se terminó sumando y se ve que artísticamente también le llegó a interesar, porque termina conformando lo que es la formación clásica de Sumo. Hasta ahí lo que tenemos es una banda que terminó siendo conformada en verdad por miembros que se separaron, con la particularidad de que dos de estos miembros, Ricardo y Diego, ya tenían un conocimiento previo, se trataban bien y ya tenían cierta afinidad musical, cosa que a veces cuando uno comienza una banda tal vez no es algo muy común, pero aprovecharon la situación, se juntaron, se terminan juntando junto con Collado para Gustavo Collado, voy a decir el nombre completo, con Gustavo Collado, se terminan juntando para dar una primera banda llamada La División, que luego pasó a ser Divididos, ¿no? Ellos comentaban un poco que también en esa primera sala donde ensayaban les quedaba grande, entonces habían puesto un telón para hacerla más chica, porque eran menos gente que todo lo que eran Sumo, entonces estaban acostumbrados a hacer la más grande, ahora se tuvieron que achicar, y que como que medio esa fue un poco la inspiración para el nombre. Otro dice que fue parte de la frase que hizo Luca en una nota, eso es algo que se comenta por ahí. Bueno, la cuestión es que juntos, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Gustavo Collado terminan presentándose inicialmente como Divididos un 10 de junio de 1988 en el Rock Pub de Flores. Lo estoy diciendo porque yo voy a decir cualquier cosa, ¿viste? Como soy yo con los nombres. En ese concierto ya se deja entrever que la formación de la banda intentaba ir por otro lado. De todas formas, terminaban haciendo temas de Sumo porque mucha gente estaba ahí pidiéndolos. Y eso es el primer obstáculo que Dividido tuvo que pasar, ¿no? Convertirse en una banda independiente a Sumo y no ser los ex Sumo, ¿no? A veces sucede que las bandas que se conforman
por la disolución de otras, o miembros que salen de una banda para seguir su camino, formar otra banda o alguna carrera solista, es difícil que se les quite, ¿no?, ese tag, ¿no?, de ex Sarasa, ¿no? En este caso, querían marcar una diferencia, no querían ser exactamente los ex Sumo y solamente eso. Es así que pasa el tiempo y en 1989 terminan editando su primer trabajo llamado 40 dibujos ahí en el piso. Con este trabajo, que fue el único que llegaron a grabar con Collado, hacen sus primeras presentaciones. No tienen una recepción muy amplia. Es un disco que en particular rememora un poco la época de Sumo. Se notaba que estaban haciendo un traspaso igual, ¿eh? No era exactamente. 40 dibujos ahí en el piso. Termina siendo un trabajo que era, entre comillas, medio oscuro. Que había sonoridades más rockeras, más hard rockeras, pero se notaba todavía una influencia, ¿no? Es como si hubiesen querido seguir trabajando como venían trabajando, o las texturas que venían trabajando, pero en formato trío, dándole una esencia más rockera. Por lo menos esta esencia rockera se terminó viendo en Acariciando lo Áspero, su segundo álbum, que ya contaba con Federico Gil Solá en la batería. Un disco que claramente marcó lo que era Divididos. Claramente ya se alejaba, ¿no?, de ese sector más experimental a una faceta mucho más rockera. Acá tenemos temazos que han quedado en la historia de la banda, como por ejemplo A la Delta, ¿no? ¿Quién no ha escuchado A la Delta? Bueno, está aquí, en el disco de 1991, Acariciando lo Áspero. Ese disco, como digo, ya marcaba ciertas tendencias rockeras extremadamente plantadas. Eran una banda de rock. Empiezan a girar, empiezan a hacer muchas presentaciones, no paran de tocar. Y llega una primer consolidación de la banda a nivel mainstream, digamos, recién con su tercer disco, ¿no?, La Era de la Boludez. Este disco que tuvo como corte principal ¿Qué ves? Un tema que lo empezaron a pasar tanto en las radios que ellos, voy a decirlo así, les rompía demasiado las pelotas. Pasaron mucho tiempo sin hacer este tema en vivo. Por eso mismo, sentían que el tema estaba gastado, sentía que había tenido demasiada prensa, un tema que tiene una rítmica y sonoridad particular para lo que es Divididos, que sumaba ciertas influencias que se podían ver, que venían también previas, pero que se dejaban de ver, ¿no? Se mostraban cada vez un poquito más. Este disco, por ejemplo, tiene la clásica adaptación del arriero, que en verdad no es una adaptación. Ellos comentaban que lo que estaban haciendo una zapada blusera tipo Led Zeppelin, y se le vino a la cabeza a Ricardo cantar el arriero, cosa que fue bastante acertado. Con este disco, que ha tenido bastante exposición, se ha llegado a lo que es el primer Vélez de la banda. Por eso digo, este fue el segundo, fue una revancha ante ese Vélez que no quedaron de todos conformes. Y algo que había pasado en ese recital es que, claro, la gente pedía ¿Qué ves? La gente pedía que tocaran ¿Qué ves? Hasta casi la hacen. Hay un audio en la que Moyo empieza a tocar los primeros acordes de ¿Qué ves? Y básicamente dice: es mi tema, es nuestro tema, lo queremos como a cualquier otro tema, pero la verdad, no queremos tocarlo. Lo escuchamos todo el día en la radio, no queremos tocarlo. Los quemaron para ellos. Por suerte con los años eso pasó, ¿no? Eso fue después. Y ya lo tocan en vivo. Pero pasaron momentos medio chotos en ese Vélez. Entonces siempre les quedó como medio un sabor a no saber si volver a intentarlo. Igual eso no los detuvo, y cada vez que tocaban, convocaban. Cosa que tal vez al principio no pasaba, ¿no? Eso es lo que tuvieron, lo que cuentan en distintas notas, es que el primer show en sí importante, llenaron. Que fue con el primer disco.
cuando fueron a presentar, creo que era Obras, el primer disco, llenaron. Cuando la gente se dio cuenta que no iban a ver a Sumo, sino iban a ver a otra agrupación, distinta a Sumo. La siguiente fecha que hicieron, que fue inmediatamente la segunda, porque habían agregado una fecha porque se había llenado esa, había no más que 80 personas. Y eso marca un poco cómo se veía, ¿no? Cómo se tenía que empezar a ver a la banda. Ya no eran los Exhumo, Lo quisieron marcar desde un comienzo esto. El tiempo pasó, fueron editando discos. Gil Solá tuvo un conflicto con ellos ya en el siguiente disco. Esto lo voy a tener que leer, téngame paciencia porque se llama Otro le levantralandá, o como se pronuncia, porque en verdad es andá a lavarte el orto. ¿No? ¿Cómo es? Andá. Qué complicado este disco. Bueno, el disco de nombre raro, el disco ese que yo no puedo pronunciar. Ese disco de 1995, que es un disco que es más, digamos, experimental, que no tuvo tanta repercusión comercial como fue la era de la boludez. Marcó ciertas cosas en la banda, en todo lo que es el trato entre ellos. Tal es así que, por ejemplo, Ricardo y Diego se quedaban en el escenario para hacer bises, ya que la gente pedía que toquen más. Y Gil Solá no quería tocar, no subía a tocar. Hasta un recital, Arnedo lo puteó en vivo, diciendo: dale, baterista, venía a tocar, baterista, como apurándolo. Hay algunos que dicen que hasta se van de manos ahí en medio de un recital. Y bueno, Gil Solá deja la banda. Cuando parecía que la prensa vendía que ya se había agotado el ciclo de Divididos, que parecía que no había durado mucho, ellos deciden seguir. Obviamente entre Diego y Ricardo hay mucha química, así que decidieron seguir. Obviamente, creo que ellos, en verdad, yo digo decidieron seguir, pero me parece que nunca tuvo en duda. En esta época fue justo en la que conocen a un joven muchacho, Catriel, de 14 años, que llamó la atención de Ricardo y como que lo probaron para ver qué pasaba. Pero bueno, tenía 14 años, no podía salir a tocar siempre. Así que fueron por otro, un gran baterista, Jorge Araujo, un gran baterista, quien estuvo acompañando no más ni menos que 10 años a la banda. Con discos como Gol de Mujer, un disco que volvían un poco más a rock, con ciertos matices ya también más folclóricas, pero que volvían, dejaban un poco esa experimentación a algo más concreto. Ya venía la canción. Gol de Mujer a mí en el personal es uno de los mejores discos, los que más me gusta. Y el regreso, y tal vez el disco que los pone más arriba, es el siguiente, es Narigón del Siglo. Narigón del Siglo termina siendo un disco que tuvo un montón de repercusión. Claramente, porque si nos podemos ver el tracklist de Narigón del Siglo, tiene un par de temas que seguramente los conocés, como Par Mil o Espagueti de Rock, ¿no? Como un cuento, Elefantes en Europa, Vida de Topo, La ñapi de mamá. No, o sea, es un disco que tiene un montón de hits, tiene un montón de temas que han rotado un montón. Y es un disco que, sí, vuelven, yo creo que un poquito más al rock que en Gol de Mujer. Gol de Mujer todavía ya había más cosas más funky, cosas que venían explotando de a poco. Pero ya con Narigón del Siglo vuelven al rock, propiamente dicho. Pero lo interesante es que le han puesto unos matices de baladas, tanto en Espagueti de Rock como en Par Mil, si podemos decir a Par Mil como una balada, pero es un tema más acústico. Mostrando ese otro, de a poquito otro costado de Divididos, un costado más de canción, sin nunca dejar de ser rockero, sin nunca dejar su esencia de costado. Vengo del placar del otro, siguió a Narigón del Siglo, donde empezaban a mostrar más las raíces folclóricas nuevamente, muchas giras, muchos shows,
mucho tiempo de preparación. Es más, algo que era común es que los anteriores discos, cuando estaban cerrando la gira de los respectivos discos, ya estaban trabajando en las nuevas canciones. Con Vengo del Placar del Otro sucedió, o se entiende, que una extensión de las giras, una extensión de este trabajo, un periodo en donde hubo mucho disco en vivo, muchas presentaciones especiales, como por ejemplo el famoso Vivo Acá, que tenía una etapa totalmente acústica y otra, o electroacústica, mejor dicho, y otra totalmente rockera. O sea, siempre se la jugó Divididos en eso, nunca perdió su esencia, pero siempre dejarse llevar por la música, por sus influencias, desde lo que más sienten hasta lo que más pueden exteriorizar. Siempre es una banda que ha estado firme en los momentos en los que ha tenido que estar firme y ha sabido cómo avanzar y progresar. Jorge Araujo termina dejando la banda y ya es como una cosa con los bateristas que tienen estos muchachos, que van cambiando de baterista. Ya en el año, cerrando la etapa de Vengo del Placar del Otro, ahí por 2009, antes ya se suma un joven Catriel, que ya no era tan joven, ya no tenía 14 años, y ya se une con ellos. Algo importante que también me parece que hay que rescatar mucho acá, en esta etapa, esta transición a Amapola del 66, que termina siendo en sí su último trabajo de estudio editado hasta la fecha, ¿no? Ahí por el 2010. Divididos se aparta de las grandes discográficas, hace producciones independientes en su estudio La Calandria, arma su propio sello, su propio estudio, que de hecho Amapola del 66 tiene todo un documental donde se ve cómo se empieza a preparar esto y cómo esta preparación ayuda también a la grabación del álbum, ¿no? Y a partir de ahí viene esta nueva etapa de Divididos, ya con un joven Catriel que es un monstruo en vivo. Un Divididos que ya tiene tal vez más asentado sus raíces folclóricas, su manejo del rock, su sonido en vivo. Es una etapa en la que aparte, por ejemplo, regraban su primer disco, haciéndole arreglos nuevamente, lo laburan de vuelta, ¿para qué? Para poder tener los derechos sobre sus mismos temas, pero regrabados, las nuevas versiones. Por eso, por ejemplo, han sacado en 2018 el 30 aniversario de Haciendo Cosas Raras, que es este nuevo material, o sea, regrabación de 40 dibujos ahí en el piso, que fue lo que oficialmente lo último que fue presentado como disco. Por eso digo que en verdad para mí el último trabajo de estudio real es Amapola del 66. Ya hace unos años vienen presentando singles, o sea, no paran, siguen presentando material. Entonces, me parece que por esto podemos decir que Divididos termina siendo esa banda vigente del rock, ¿no? De la que lleva la bandera del rock bien puesta, ¿no? Porque sigue sacando material, se la sigue jugando, siguen tocando. Por ejemplo, el último corte, San Saltarín, la verdad que es un tema que me hace recordar ciertas esencias de Sumo, pero sin ser muy, muy obvias. Es una canción que es entretenida y es fresca. Yo cuando la escuché dije, bueno, suena Divididos, pero distinto. ¿Por qué esta colación? A veces creo que hay algo que... Y acá la gente que adora Divididos me va a venir a pegar con un palo. Pero hay ciertas canciones de Divididos que la escuchás y digo, esto es Divididos. También porque construyeron esa marca, ¿no? Construyeron ese sonido. Construyeron su esencia, ¿no? Me pasó en alguno de los cortes como cabalgata deportiva y eso, que termina siendo, está bien, es nuevo, pero es otro tema más. Ahora, este último corte de San Saltarín me parece que es un trabajo un poco distinto. No sé qué va a pasar con Divididos, no sé si va a terminar sacando un nuevo disco. Yo creo que sí. Eso sí, van a seguir tocando. Ahora se van a presentar en el Movistar Arena, ahí en Villa Crespo. No sé si en el marco de los 35 años, me parece que el show que hubo el sábado fue casi único, con grandes invitados, con un La Renga tocando de colado, eso realmente me sorprendió.
Pero que vamos a tener Divididos para rato, y por suerte sí. Por lo menos mientras esté Moyo Garnedo, sabemos que sí. Ojalá que no tenga ningún problema con Catriel. Yo veo que ese trío está bien conformado. Y tiran todos para el mismo lado. Espero que les haya gustado este repaso un poco de la historia de Divididos. Una banda que se ha mantenido en sus convicciones y que ha sabido jugar con nuevas texturas y sonoridades dentro de estas convicciones que nunca las han dejado. El rock siempre presente, Divididos 30 años, y ahora lo dejamos con una muy bella versión de Spaghetti del Rock para marcar eso. No solamente la cosa es rock and roll y a darle duro y parejo, sino tenés momentos de tranquilidad como en Spaghetti del Rock. Un tema que claramente va a quedar en la historia de la música nacional, igual que muchos otros temas Divididos, y ojalá que siga habiendo temas Divididos para muchos años. Así que detrás de la obra, 35 años de La Planadora del Rock.